Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Abiud Vargas González y voy a estar trabajando contigo. El segundo tema del primer módulo, que es prácticamente todo lo referente a la introducción a la nueva escuela mexicana. Ya en el tema anterior con mi compañera estuviste trabajando o vieron un poquito todo el sustento normativo legal que tiene este nuevo modelo educativo. Entonces, en este sentido, yo voy a dividir en tres subtemas. El tema 1.2, que es Introducción a la Nueva Escuela Mexicana, Visión y Propósito. Voy a manejar de manera muy general tres subtemas. Uno, pues, ¿qué es la escuela mexicana, no? ¿Cómo se define? El segundo subtema, pues, es qué enfoque tiene, que, bueno, pues me parece muy interesante, ya lo veremos ahorita, a ver qué te parece a ti. Y el tercer subtema son los principales obstáculos y retos, que también, pues, es algo, que está hoy en día eh, pues muy en boga, ¿no? Toda esta cuestión de la nueva escuela mexicana y todo lo que implica, ¿no? Principalmente en el contenido, en los libros de texto y toda esta parte, ¿no? Entonces, iniciaremos pues conociendo qué es la nueva escuela mexicana, que seguramente tú ya tienes por ahí información, seguramente tú ya tienes igual hasta más elementos que integran esta nueva escuela. Sin embargo, pues el objetivo de este tema es precisamente, pues como que centrar un poquito cuál es el propósito de este nuevo modelo educativo y cuál es la visión, o sea, qué es lo que se pretende alcanzar con este nuevo esquema de trabajo en las instituciones educativas a nivel nacional y a nivel estatal, ¿no? Ok, la nueva escuela mexicana es un proyecto educativo con un enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral. Aquí pues me llama la atención dos conceptos, ¿no? Lo humanista y lo comunitario, que más adelante lo vamos a estar ya pues, analizando un poquito más, ¿no? Dice, es decir, o sea, el objetivo es educar no solo para adquirir conocimientos, sino para también conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos. Es decir, pues como que el enfoque humanista, pues es eso, es centrar al alumno, a la alumna, como el actor principal, ¿no? Entonces, para aprender a cómo pensar y no en qué pensar. Eso también es algo que llama mucho la atención, adquirir los valores éticos democráticos dentro del aspecto educativo y colaborar en comunidad para una transformación social. No me voy a meter tanto en la estructura o lo que propone esta nueva escuela mexicana, perdón. Es decir, en referente a los cuatro campos formativos que establece y los 7 ejes articulares, porque más adelante en otro tema pues lo verán ya de manera más específica, tampoco en la cuestión de los principios de esta escuela mexicana, porque si recuerdas o si ya ubicaste, nosotros somos un equipo que precisamente gestionamos o analizamos los procesos para mejorarlos, ¿no? Procesos pues de todo tipo, y ahorita pues estamos incidiendo un poquito en los procesos educativos. En ese sentido, pues nosotros nos enfocamos un poquito más al establecimiento de normas ISO, normas internacionales, y pues la idea es que también en este curso podamos dar algunos elementos basados en la norma ISO 21001, que se denomina Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas. Es una norma internacional que es aplicable en específico a procesos educativos, a organizaciones educativas, no importando el tipo, no importando el nivel, no importando el tamaño. Entonces, esa es la idea,
Por eso es que los principios se analizarán en la parte en donde se tratarán de comparar o de unificar con los principios de esta norma, que sin duda pues hay alguna o hay mucha similitud. Entonces, en ese sentido, pues vamos a destacar qué es lo que propone esta nueva escuela mexicana, cuál es su propósito. Y dice que propone una educación con sentido crítico, humanista y ay, por ahí se me movió la diapositiva, pero propone una educación con sentido crítico, humanista y comunitario que permita atender y potenciar la educación como un proyecto social compartido y que responda a los contextos y características de los estudiantes. Aquí otra vez destacando estos dos conceptos, humanista y comunitario, que veremos en las siguientes diapositivas. Pero bueno, dentro de las principales características de esta nueva escuela mexicana, quiero destacar también la parte que dice valorar a las y los docentes. Es decir, sabemos en el ambiente, en la cultura de la calidad en donde nosotros, la mayoría del equipo estamos trabajando o estamos relacionados, se dice que uno de los recursos más importantes de cualquier organización es el recurso humano. Podríamos nosotros tener los procesos de nuestra organización lo mejor posible definidos, lo mejor posible controlados, pero al final la parte que los va a ejecutar, o sea, el recurso humano, las personas, es lo más importante porque de ellos depende también que se detone o no se detonen los cambios. Entonces, eso también lo busca revalorizar la nueva escuela mexicana, el darle ese peso específico a las y a los docentes, porque pues sin duda que la labor que tienen pues va a ser fundamental para el logro de los objetivos de este nuevo esquema de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos avanzando en la siguiente diapositiva. Aquí es interesante, a lo mejor antes de meternos un poquito al enfoque humanista, es interesante destacar o mencionar a manera de diagnóstico general cuál fue la problemática que dio origen a este nuevo modelo educativo. El primero nos dice que uno de los problemas en México, eh, tanto en las escuelas como en la vida diaria en la sociedad, es que se ha dado mucho valor a la acumulación de conocimiento como un medio para la condición económica de las personas. Es decir, le damos mucha importancia al hecho de decir, yo voy a estudiar porque quiero tener títulos, quiero ser doctor, quiero ser maestro, de alguna manera, acumulando solo el conocimiento, ¿no? Pero eh, de nada nos sirve. Por ahí hay un filósofo que decía que en qué se diferenciaba la inteligencia con la sabiduría, ¿no? O sea, sabemos que la sabiduría pues es un grado máximo y él decía que la inteligencia es precisamente tener el conocimiento, mucho conocimiento sobre diferentes temas y todo, pero la sabiduría radica en que esos conocimientos tenemos que aplicarlos, tenemos que bajarlos, tenemos que aterrizarlos, si no, pues solo es conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también esa es una de las principales problemáticas que enfoca este esquema en el contexto de nuestro país, ¿no? De que a veces el 10 que yo puedo obtener en el, no sé, en tercer grado al concluir el ciclo escolar, pues no me representa en realidad que haya adquirido los conocimientos que respaldan esa calificación que tengo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es importante conocer. El otro problema es decir, bueno, otro problema que se percibe en la educación de nuestro país es precisamente que se considera a todos los estudiantes
como parte de un todo, es decir, que nosotros enseñamos de manera igual a todos los alumnos que están, no sé, por ejemplo, en mi grupo de segundo grado, ¿no? No estamos tomando en cuenta un poquito el contexto de cada uno de ellos. En la norma precisamente ISO 21001, uno de los requisitos indispensables que les pone a las organizaciones educativas es que precisamente tienen que ver ese contexto. Dice, tú tienes que garantizar que no todos tus alumnos, no todos tus usuarios, tus clientes, como los denominen, son igual ni tienen las mismas capacidades, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, para los que tienen lento aprendizaje? ¿Qué hacemos con los que tienen a lo mejor problemas también pues a lo mejor de obediencia, de que son rebeldes? Y no solo eso, sino qué haces tú, institución, cuando detectas que hay uno, dos o tres alumnos que son sobresalientes, que son superdotados, ¿no? Entonces, todo eso hay que contemplarlo, y también es lo que dice que esta problemática es lo que se está tomando como base para el desarrollo, o se tomó para el desarrollo de este nuevo esquema, ¿no? Y el problema, el tercer problema que fundamenta esto, dice que también en México se ha creído que la escuela es la responsable total de la educación de los niños y niñas, cuando pues la escuela es una parte, ¿no? Solo es una parte. Quizá la parte más importante dentro de la educación, de la formación, es la familia y también la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un concepto que dice que hay modos de aprendizaje, o también tenemos que aprender, no solo en la escuela, sino en la sociedad, en la familia, en nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, pues creo que es bueno mencionar eso, ¿no? Ok, vámonos al enfoque de la nueva escuela mexicana. Los dos conceptos que me llaman mucho la atención: el enfoque humanista, ¿no? Es un enfoque humanista y un enfoque comunitario. El enfoque humanista, pues obviamente tendríamos que irnos, eh, pues a lo mejor a conocer de manera muy general, ¿no? El humanismo fue un movimiento filosófico, cultural, que surgió en Europa. Esto se dio entre el siglo XIV y en el siglo XV. Este movimiento, y priorizó la razón sobre la fe. Esa era una característica principal, y la otra es que se interesó por el concepto, o conceptualizó al hombre como el centro del universo, como la parte más importante dentro de cualquier contexto, ¿no? Entonces, pues así de manera general, esta corriente filosófica, este movimiento filosófico y cultural, pues se dio ya desde el siglo XIV. Pues representantes hubo varios, pero los más conocidos fue Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Tomás Moro. Esto pues nada más como a raíz de un preámbulo general, ¿no? Ok, el enfoque humanista dice que estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones reales, que precisamente también es uno de los elementos que busca esta nueva escuela mexicana, el decir, quiero preparar a mis alumnos, a mis alumnas, para que el conocimiento que se les dé les sirva en situaciones reales, ¿no? En su vida diaria desde pues, pequeños. Entonces, creo que esto, en México a lo mejor se había visto ya hasta educación media superior o educación superior, en donde de alguna manera ya tratan de que el conocimiento que vas adquiriendo, pues vayas poniéndolo en práctica, ¿no? Creo que es bueno en ese sentido que desde pequeños enseñemos, o se le enseñe a los alumnos, alumnas, que el conocimiento que están adquiriendo, tanto en la escuela como en su familia, como en la sociedad, pues les va a servir para desarrollarse, ¿no? En situaciones reales, en la vida diaria.
La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que influyen en su crecimiento personal y en su autorrealización. Creo que está muy claro esta conceptualización. Pues entendemos que el ser humano sí tiene que ser el centro, eh, pues en este caso en la cuestión educativa, porque es el actor principal, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana postula al estudiante como eje central del modelo educativo, lo que acabo de decir. El estudiante es visto con una personalidad en constante cambio y desarrollo, imbuido en un contexto interpersonal. Aquí también es un poquito eh, interesante, o se pudiera decir que a lo mejor es hasta contradictorio, que es una paradoja, ¿no? O sea, me dices que el estudiante es el centro de atención, pero que también se tiene que ver en un contexto interpersonal, es decir, en relación con otras personas, ¿no? Que esto ya nos lleva un poquito a la parte de la educación comunitaria, ¿no? Pero bueno, hace hincapié en la ineludible dimensión colectiva de toda vida humana. Es decir, como individuo tú eres lo más importante, pero tampoco no puedes salirte del concepto de que pues no estás aislado, formas parte de un colectivo, formas parte de una sociedad, ¿no? Formas parte de una comunidad. Entonces, en ese sentido dice, todos formamos parte de una comunidad de seres humanos, que es lo que nos lleva precisamente a lo que conceptualizamos como educación comunitaria. Y bueno, pues aquí también es muy interesante esta, este concepto de educación comunitaria porque pues ya tiene varios años, o sea, desde la época de don José Vasconcelos. Recordemos que don José Vasconcelos este, pugnó o fue el que principalmente aportó o pugnó en el Estado mexicano para que la educación fuera gratuita, ¿no? Que la educación era un derecho como habitantes, como ciudadanos, como parte de un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, don José Vasconcelos, la aportación más importante, pues, es que la educación tendría que ser pública, tendría que ser para todos. En este caso, pues desde ese tiempo se concibió así en el Estado mexicano. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en nuestro país, así como varios países que a lo mejor se pueden considerar ahora se denominan emergentes, antes eran subdesarrollados o del tercer mundo, siempre estamos influenciados por pues, por las políticas que se definen o que se desarrollan a nivel internacional. En este caso, pues la influencia más próxima que tenemos es de nuestro vecino del norte, ¿no? El país vecino del norte, que sin duda, pues él en años atrás se convirtió en, pues, el principal eh, dirigente del neoliberalismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo esto cambió a partir de los años 90, un poquito antes, pero entre finales de los 80 e inicios de los 90, se dio una política neoliberal a nivel internacional como un modelo económico del libre mercado. Sabemos que este modelo neoliberal estaba basado principalmente en la economía. Sin embargo, pues impactaba a los demás aspectos en todos los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues México no fue ajeno a esa influencia, y pues a partir de los años 90 se dio una participación de la iniciativa privada en la educación, es decir, se empezó a privatizar la educación, ¿no? O a lo mejor se fomentó más porque pues quizá ya había ahí ciertos indicios,
de participación de la iniciativa privada en la educación, pero pues se dio mucha apertura de las escuelas particulares en que intervinieran en la educación en nuestro país. Sabemos que, pues aunque sean escuelas particulares, son regidas por, por los criterios estatales. Sin embargo, pues bueno, este, es como una característica, ¿no? Y bueno, la característica también principal es que esta educación, se habló mucho de la educación por competencias. ¿Por qué? Pues porque el objetivo era formar mano de obra capacitada y a lo mejor está mal decirlo, pero barata también para el mercado mundial. Los requerimientos de la política neoliberal así lo requerían, ¿no? Y obviamente, o desafortunadamente, países como el nuestro, pues eran tomados para poder obtener qué es lo que podías contribuir tú a este modelo económico, político y social, ¿no? Entonces, podemos definir o podemos concluir que este modelo pedagógico no tenía cabida entre la educación y la comunidad. Era más que nada una cuestión de individualismo y obviamente pues la educación que se daba precisamente, si ustedes recuerdan, a lo mejor quizás son muy jóvenes, pero se empezaron a dar mucho las carreras técnicas a partir de eso, ¿no? Es decir, saliendo o terminando tu nivel bachillerato, tú ya podías empezar a trabajar, precisamente en lo que requerían las empresas, ¿no? Como se dio mucha apertura en el país, precisamente, en eso se enfocó. Pero, pues, ¿qué pasa después de del año 2000? Este, Se empieza otra vez a retomar esta parte de la educación comunitaria. Y aquí hay un elemento, pues, es importante destacar, que precisamente dice que esto fue a raíz de un informe de este político francés, Jacques Delors, que envía a la UNESCO en 1994. Jacques Delors pues, es un político francés, fue miembro del Partido Socialista francés y él fue presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1995. O sea, dentro de ese cargo que tenía como presidente en la Comisión europea, es cuando él precisamente, preocupado un poquito por los países, en este caso, pues como el nuestro, que todavía no consolidan un desarrollo, se consideran todavía emergentes, dice la educación debe de ser un elemento fundamental para generar el desarrollo en las naciones. Entonces, eso pues totalmente de acuerdo estamos. Y él envía un informe a la UNESCO en donde precisamente dice que se debe de basar en cuatro pilares de la educación: el saber ser, el saber hacer, saber conocer y saber convivir con los demás. Entonces, de alguna manera ya como que en ese informe se empiezan a vislumbrar algunos elementos que contempla ahorita la nueva escuela mexicana, ¿no? Dice que el estudiante se haga consciente de sí mismo como un actor principal del aprendizaje. Entonces, este concepto de educación comunitaria, pues se está retomando nuevamente ahorita, pero bueno, pues ya se manejaba desde la época o desde la aportación de José Vasconcelos, ¿no? Ok, en ese sentido, pues es importante destacar precisamente que esta educación comunitaria pretende pues ser como la base para la transformación social. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, para la educación de las niñas y los niños jóvenes de nuestro país,
no solo va a estar la escuela, sino que va a ser un trabajo compartido entre las instituciones escolares, los padres de familia, porque también es un aspecto muy importante que contempla este nuevo modelo educativo, en donde los padres de familia o tutores en general tienen que responsabilizarse más en la educación de sus hijos. De hecho, hasta en los libros de texto, pues ya existe un libro específico en cada grado, en el caso de primaria, en donde los padres de familia tienen que trabajar con sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bueno este enfoque, también poner a la sociedad como parte responsable en la educación de nuestro país. Creo que también es bueno en la conceptualización, ¿no? Este, y pues como lo mencionaba al principio, este tema ha sido motivo de controversia, de estar a veces opinando sin conocer sobre el tema, estar a lo mejor satanizando desde un inicio este nuevo esquema, sin dar la oportunidad pues de su operación, ¿no? De su evaluación. En calidad también decimos que para la toma de decisiones deben de existir datos y hechos, es decir, cifras o datos concretos para que nosotros podamos decir esto está funcionando, esto no está funcionando, ¿no? O sea, nunca tenemos que decir desde inicio, pues esto no funciona, porque en calidad eso no tiene cabida, porque debemos de tener los elementos para poder decir que no sirve, ¿no? Entonces, en este sentido, los obstáculos de esta nueva escuela mexicana, ¿cuáles son? Pues tenemos el contexto social y político. Sabemos muchas veces que en México, cómo se manejan los asuntos, ¿no? El gobierno que está en el poder, con las políticas que diseña, pues son criticadas, sean buenas o sean malas, a lo mejor de inicio en su conceptualización, son criticadas por los partidos de oposición. ¿Por qué? Pues porque hay intereses políticos en regresar al poder, en estar pues ahí cuestionando las acciones, que bueno, pues independientemente de que esté bien o esté mal, pues creo que no es correcto hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos como principal obstáculo, pues, esa parte, ¿no? Eh, Diferencia de opiniones en temas sobre sexualidad, creencias religiosas, culturales, ideología de género, etcétera. Sabemos también que, pues, tenemos que insertarnos pues, en los temas actuales, ¿no? Entonces, eso lo hace también la nueva escuela mexicana, y tan es así que en los libros de texto, pues obviamente ya se empiezan a meter cuestiones como la ideología de género, algunos elementos sobre sexualidad que anteriormente pues eran manejados ya en grados más o sea, más, cuando los pequeños ya tenían cierta edad, ¿no? Entonces, eso pues también ha causado mucha controversia, porque pues sabemos también que las familias aquí en México, quizá nos consideramos todavía tradicionalistas, y pues hablar de estos temas siempre va a causar por ahí motivos de controversia. Y la resistencia al cambio por los actores, psicológicamente está probado o está comprobado que el ser humano, ante un cambio de cualquier tipo, sea personal, sea de trabajo, sea familiar, en cualquier contexto, cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio, la resistencia es una forma quizá hasta natural de reaccionar. Entonces, en este caso, pues como es un modelo nuevo, pues hay un poco de resistencia tanto en los padres de familia, los docentes, la comunidad en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto de la nueva escuela mexicana radica en su implementación y en su operación,
a fin de contrastar el cumplimiento de los principios, criterios y objetivos de la misma. Seguramente habrá oportunidades de mejora que se vayan ajustando sobre la marcha, ¿no? Sabemos que también en calidad decimos que la perfección no existe, todo es perfectible, siempre va a haber asuntos o elementos que mejorar. Entonces, seguramente también con este esquema va a haber algunas cosas que no se cumplan, va a haber algunas cosas que se tengan que ajustar sobre la marcha, pero lo importante es precisamente que esto ya se evalúe cuando haya resultados, ¿no? Este esquema está planteado a un poquito más de 20 años, pero pues sobre el camino seguramente se van a ir evaluando, se van a ir ajustando algunas cosas, ¿no? Pero para terminar, a mí sí me gustaría hacer mucho hincapié en que tú eres una persona fundamental en esta implementación, en este nuevo esquema de trabajo, en este nuevo esquema educativo, porque al final tú como docente, directivo, supervisor, administrativo, tienes injerencia directa en esta implementación, en esta operación, en este desarrollo, ¿no? Y derivado de lo que tú pongas como lo que aportes dentro de este nuevo esquema, pues será importante y tendrá impacto. Entonces, en ese sentido, pues así lo debes también de asimilar como un actor principal. Y me despido con una frase de por ahí, la vi en una presentación de uno de los cursos que nos dio una empresa de las certificadoras en ISO, y dice, todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y efectivo al final. Entonces, a lo mejor ahorita estamos pasando esa dureza de este cambio porque pues estamos al principio, pero sin duda que iremos, pues ahora sí avanzando y se irá viendo la efectividad o no de este nuevo modelo educativo. Muchas gracias por tu atención. Me dio gusto estar trabajando contigo y pues te invito a que continúes con los siguientes temas para terminar el primer módulo y pues los siguientes y que te puedas llevar elementos que puedas valorar, aplicarlos a tu supervisión, a tu dirección, a tu institución educativa, ¿no? Muchas gracias y seguimos en contacto.